Bienvenidos, señores estudiantes. Vamos a dar hoy día la primera clase virtual sobre nuestra materia biotecnología. Pues bien, el objetivo de esta unidad 1 es relacionar los componentes y los factores que intervienen en las ciencias biotecnológicas. Pues bien, muy pocos han de haber escuchado hablar de esta ciencia, es relativamente nueva, por lo tanto vamos a hablar primeramente de sus definiciones. Bueno, pues unas personas dicen que es el estudio integrado de la bioquímica, microbiología, genética, ingeniería química, para aprovechar en el plano tecnológico las propiedades y posibilidades de los microorganismos y de cultivos celulares. Bueno, otros conceptos dice que constituye la aplicación de principios científicos e ingenieriles a procesos donde agentes biológicos transforman un material en un producto que tiene una utilidad. Caramba, viéndolo de esta manera, pues esas definiciones son un poquito complicadas. Veamos ahora qué ciencias contribuyen a esta. Bien, existen las ciencias básicas como las matemáticas. Recuerden ustedes que si hablamos de microorganismos, aquellos tendrían que contarse. La física, porque ellos tienen sus temperaturas, sus pHs, etcétera, sus componentes químicos. Obviamente, si tienen vida, tienen que realizarlo a través de las líneas de bioquímica, las rutas metabólicas de la bioquímica. Genética, para transmitir los genes, etcétera. Y por supuesto la biología, porque se trata de una ciencia derivada de las ciencias de la vida. La ingeniería química, porque también hay materiales que obviamente derivan de estos. La mecánica y la industrial, porque esta ingeniería también se dedica a la fabricación de materiales a gran escala. Las ciencias económicas y empresariales, porque obviamente siendo esta una ciencia aplicada, podría dar grandes réditos económicos y existen grandes empresas que se dedican a ello. Y las ciencias jurídicas también, porque todo debe ser dentro de un marco moral, dentro de un marco legal también, por supuesto. Hablemos un poquito de la historia de esta biotecnología. Desde el año 6000 aproximadamente antes de Cristo, ya encontraron una tablilla donde había una receta de cómo se preparaba cerveza en esos tiempos. Los egipcios, por ejemplo, fabricaban pan 4000 años antes. Por supuesto, todos estos descubrimientos no sabían de qué se trataba. Bueno, la biotecnología de segunda generación inicia más o menos en el siglo XVII hasta mediados de los 70. Aquí se descubren los productos como la penicilina y otro tipo de antibióticos. Se obtienen enzimas, se obtienen aminoácidos. Hay las primeras producciones de vacunas. Imagínense ustedes hasta dónde habíamos avanzado. Luego, desde los 70 hasta los años 90, aparece la ingeniería genética, las plantas transgénicas, los microorganismos transgénicos. Bueno, desde los años 90 hasta la actualidad estamos hablando ya de biotecnología de cuarta generación. Genómica, porque se han descubierto casi todos los mapas del genoma de las diferentes especies. La proteómica, la terapia con genes y hasta la medicina personalizada, que ahora está dando mucho que hablar con lo del coronavirus. Pues bien, de todo esto que hemos visto, claramente identificamos elementos comunes en esa definición de biotecnología y en esa historia. Primero, la presencia de elementos vivos. La presencia de elementos vivos. ¿Quiénes son los elementos vivos? Obviamente, aquellos microorganismos que aunque antes se desconocían y ahora ya se conocen cuáles son y sus estructuras. Otro elemento, la transformación de un material
o sustrato en un producto. Aquí le vamos a llamar sustrato al alimento de aquel microorganismo, que obviamente lo transforma ¿en qué? En otra cosa, que es un producto ya derivado de esto. Encontramos claramente también en esas definiciones el vínculo entre las ciencias biológicas y las ingenierías. Se obtienen productos con alto valor agregado de interés para el hombre. Esto es lo que persigue a la final la agroindustria. Esos productos con valor agregado se pueden hacer con biotecnología. Y por último, que los procesos de obtención son factibles económicamente. Son económicos. Ahora bien, hablemos de los agentes biológicos. O sea, estamos hablando bacterias, virus, hongos. Esos microorganismos son los organismos propósitos del proceso. Son aquellos que tienen la información genética en su ADN. Asimismo, también actúan como donantes de aquella información y como receptores de la misma cuando tienen que cambiarla. Aparte de estos agentes biológicos, tenemos de lo que se alimenta, o sea, el sustrato. Esto es una materia prima. Nosotros en agroindustria lo conocemos como materia prima. Y tiene que ser una biomolécula o proteína o hidrato de carbono. Hablaremos de eso más adelante. Bueno, aquel sustrato, pues bueno, debe tener estas características, ¿no? Bajo costo, ser capaz de ser transformado en un producto final con valor agregado. Y bueno, estos materiales podrían ser de tipo orgánico o inorgánico. Recordemos que algunos subproductos de grandes industrias pueden servir para aquel proceso. Ahora hablemos del proceso. Este proceso es una transformación, conversión o modificación de un sustrato por acción específica de aquellos agentes biológicos. ¿Qué significa esto en el fondo? Rutas metabólicas, señores, sí, la vía glicolítica, el ciclo de Krebs que ustedes han visto en bioquímica. ¿Qué factores afectan estos procesos? ¿Qué factores los afectan? Bueno, estos son los factores que afectan la vida en general. ¿Por qué? Hablamos de un tipo de microorganismo, obviamente, especial. Hablamos de una materia prima, lo que se van a alimentar. Ahora, ese proceso biotecnológico tiene que tener una temperatura adecuada para que se realice. Obviamente, un pH adecuado, un medio en el que solo se desarrollen ellos y no otro organismo, ¿no? Un medio que esté estéril para que ellos se puedan desarrollar. Condiciones de operación que tengan suficientes cantidades de tecnología para aplicarla. La densidad del medio. ¿Qué tanto de microorganismos se necesita para hacer ese proceso biotecnológico? Y la producción de metabolitos secundarios. Veremos más adelante. Esto es nuestro producto, ¿no? Se llamaría metabolito. ¿En qué sectores encontramos la influencia de esta ciencia? Obviamente aquí, en la industria alimenticia. Recordemos que agroindustria, el 95% son cosas o alimentos, ¿no? Son alimentos. En el sector de la salud, ¿no? Vacunas, etc. La industria farmacéutica y biomédica. Todas esas investigaciones de ADN, lo que ustedes ahora últimamente escuchan del coronavirus, se trata de esto. Del sector ambiental, del sector energético y obviamente el sector agroindustrial y del sector agropecuario. ¿En qué podríamos nosotros clasificar la biotecnología? Sí, fácilmente. Biotecnología vegetal, biotecnología animal, la biotecnología de los alimentos, la biotecnología del tratamiento de residuales, la biotecnología médico-farmacéutica y la biotecnología agroindustrial. Bien. Adicionalmente les enviaré otros videitos ya que esto está mejor explicado
en algunos videos adicionales. Esta ha sido por ahora la primera clase.